Buenas. En este vídeo vamos a ver cómo obtener el mínimo común múltiplo de varios polinomios. Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo obtenemos el mínimo común múltiplo cuando tenemos números. Imaginemos que tenemos los números 60 y 24. Lo primero que vamos a hacer es factorizar estos números. Factorizarlos, expresarlo como multiplicación de otros números. En este caso, de números primos. Bueno, 60 sabemos que es 2 elevado a 2 por 3 por 5. Y 24 es 2 elevado a 3 por 3. Para obtener el mínimo común múltiplo de ambos números, de 60 y 24, lo que hacemos es ver qué factores se repiten. Aquí lo tenemos en el 2, también está en el 3, y lo que vamos a hacer es, de cada uno de ellos, elegir el que esté elevado al mayor exponente. En el caso del 2 es 2 al cubo, en el caso del 3 es cualquiera de ellos. Cogeremos también todos aquellos factores que no se repiten, el 5. Y el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos factores elegidos. En este caso, 8 por 3 por 5, que es 120. Esto mismo lo vamos a hacer con polinomios. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es, en un polinomio, aquel que está expresado ya como un factor. Cualquier polinomio de grado 1 es un factor en sí. X más 3 es un polinomio que ya está factorizado. No podemos factorizarlo más, no podemos expresarlo como multiplicación de otros polinomios. X menos 2. Y en el caso de aquellos que son de grado 1, pero el coeficiente de X es un número distinto del 1 o del menos 1, por ejemplo, 2X más 6, en estos casos podemos expresarlo, podemos sacar factor común, podemos expresarlo como 2 por X más 3. Bien, en algunas ocasiones vamos a tener que hacer este paso en estos polinomios de primer grado. Por ejemplo, si es 2x más 5, pues no merece la pena expresarlo o sacar factor común. Si lo tuviéramos que hacer sería 2 por x más 5 medios. Pero esto solo lo tendremos que hacer si cuando estamos factorizando los otros polinomios, para lo que queremos obtener el mínimo común múltiplo, alguno de ellos tuviese como factor x más 5 medios. Si no, no me interesa, lo puedo dejar como 2x más 5. Bien, si tengo un polinomio de grado 2, x al cuadrado menos 7x más 10, si recordáis cómo se factorizaba, lo que hacíamos era buscar las raíces de ese polinomio, haciendo una ecuación, ese polinomio igual a 0, resolvíamos la ecuación de segundo grado, obteníamos las raíces, que en este caso van a ser 2 y 5, y lo expresaremos como x menos 2 por x menos 5. Hay casos de polinomios de grado 2 que se corresponden con identidades notables, con la identidad notable de la diferencia de cuadrados, que es muy rápido de factorizar, x menos 3 por x más 3, que son la mayoría de los polinomios que van a ser de este tipo. Podemos llegar a tener un polinomio también de grado 3 o grado 4, pero eso ya son en ejercicios un poco más complejos, por ejemplo, x al cubo más 4x cuadrado más 4x, que tenéis que recordar cómo se factorizan los polinomios de grado 3, que era sacando factor común. Luego, si nos quedaba un polinomio de grado 3, hacíamos Ruffini. Si no, hacíamos la ecuación de segundo grado con todos estos pasos. Bueno, en este caso, la factorización de este polinomio, por ejemplo, sería x por x más 2 al cuadrado. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener claro es cuándo el polinomio está factorizado y cuándo no lo está. Y recordamos que si es de grado 1, la mayoría de los casos, si es x más algo o x menos algo, ese ya está factorizado, no podemos hacer nada con él, no podemos factorizarlo, ¿vale? No podemos expresarlo como una multiplicación. Tenemos que entender ese como un paquete único. Bien, vamos a ver ya un caso donde queremos sacar el mínimo común múltiplo. Me dan tres polinomios, x más 3, x cuadrado menos 9 y 2x menos 6, por ejemplo. Bueno, pues el primer paso va a ser factorizar cada uno de ellos. Hemos visto que x más 3 no podemos hacer nada más con él, ya está factorizado. X cuadrado menos 9, que en este caso para factorizarlo sería x más 3 por x menos 3. Y con 2x más 6, menos 6, como hemos visto antes, si sacaba un factor común el 2, se me queda un factor x menos 3, que también lo tengo en alguno de los polinomios que ya he factorizado, con lo cual este es uno de los casos donde sí conviene sacar factor común. Bien, ahora recordando lo que hacíamos con números, una vez que los tenemos factorizados, vamos a ver qué factores se repiten. Este es un único factor y está repetido, está aquí. Este es otro factor
y también está repetido. Y por último tenemos el 2, que no se repite. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los factores que hemos elegido. En este caso, x más 3, x menos 3 y 2. ¿Vale? Observar que x más 3, hemos cogido uno de ellos, por ejemplo este, porque está en los ambos casos con el mismo exponente, con el x menos 3 ocurre lo mismo, podríamos coger este, y el 2 que tenemos que cogerlo porque no se repite. Este que tendremos aquí es el mínimo común múltiplo. Si nos pidieran que lo expresáramos como un único polinomio, pues sería 2x al cuadrado menos 18. Pero como esto lo vamos a utilizar para bien sumar fracciones o bien resolver ecuaciones que tienen la incógnita en el denominador, ecuaciones racionales, en este caso me interesa dejarlo expresado de esta forma. Va a ser mejor para visualizar lo que luego tenemos que hacer. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, nos dan los polinomios x más 3 y x menos 2. Bueno, como vemos, no podemos factorizarlos, ya están. X más 3 es x más 3, x menos 2 es x menos 2. Y entended que esto es un paquete, no se puede separar. X más 3 no es x por 3, es una suma. Para factorizar es expresarlo como multiplicaciones. Este tampoco lo puedo separar, por lo tanto, en este caso, el mínimo común múltiplo va a ser x más 3 por x menos 2. Bien, veamos un último caso, uno que fueran polinomios pues, algo más complicados, por ejemplo, x al cubo más 4x cuadrado más 4x, y me dan también el polinomio x a la cuarta más 7x cubo más 10x cuadrado, y nos pidieran que tuviéramos que sacar el mínimo común múltiplo de esos dos. Bueno, pues primer paso, factorizarlo. Este caso sería x por x más 2 al cuadrado. Factorizamos el otro polinomio, 10x cuadrado, que es x cuadrado por x más 2 por x más 5. Lo primero, ver qué factores se repiten. Tenemos el x, que se repite como factor, y x más 2, que también se repite como factor. ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, pues en cuanto a x, el de mayor exponente, x cuadrado. En cuanto a x más 2, de base x más 2, el de x más 2 al cuadrado. Y luego el x más 5 porque no se repite. Mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos factores que hemos seleccionado. X cuadrado más x más 2 al cuadrado por x más 5. ¿Vale? Recordad que estos puntos no hay que ponerlos. ¿Vale? Cuando estamos expresando una multiplicación de polinomios, si no hay nada, entre un polinomio y un paréntesis, o entre dos paréntesis, hay una multiplicación. Bien, y aquí ya tenemos cómo sacar el mínimo común múltiplo de varios polinomios.